Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace muchísimo presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Eddie Rosales, quien es fiscal emérito del Ministerio Público. Con él vamos a conversar acerca de todo lo que ha acontecido en Venezuela en materia política, más que todo. Eddie, bienvenido. Gracias, muy amable. Y esa política de nuestro país que está realmente vinculada de manera directa al estamento legal. Sí. Pues primero que nada me gustaría que nos dieses una semblanza de cómo observas tú la posición actual del gobierno. Bueno, la verdad es que el gobierno se ha debilitado, indudablemente, pero no está vencido. Está inmerso en una crisis de ingobernabilidad, pero mantiene el poder. Está sometido a una gran presión, pero se resiste a dialogar. Está inmerso en una encrucijada, pero sigue manteniendo sus posiciones. Y eso tiene que ser visto con mucho cuidado por quienes forman parte de la oposición. Pero fíjate que hace poco Nicolás Maduro, posterior precisamente a la consulta que acabamos de vivir en Venezuela del 16 de julio, llamó a un, entre comillas, diálogo superior o algo así. Claro, el problema es que la credibilidad del presidente está por los suelos. Entonces, esos llamados orales, verbales, tienen que ser acompañados con algunos signos que permitan efectivamente que se concrete esa posibilidad. Ahora, fíjate que me gustaría que tú analizases lo siguiente, ¿no? Para que exista un diálogo entre dos factores, los dos tienen que tener el poder de alguna acción específica, es decir, algo que negociar. La oposición ha estado en cierta minusvalía durante todos estos años frente a una cantidad de elecciones que han sido ganadas por el chavismo. Eso es algo histórico, ¿verdad? Salvo creo que una, ¿no? Que perdió Sí. el gobierno. Precisamente con la intención de hacer ciertos cambios en la Constitución. Ahora bien, en este caso sabemos que este proceso del 16 de julio no era realmente vinculante, mucha gente fue a votar esperanzada pues, en demostrar su posición política, pero hay quienes han señalado que este evento fue un acto más político que realmente que tenga que ver con todo el país, porque era una participación de las personas afectadas o que están vinculadas más con la oposición. Más sin embargo, no sé qué opinas tú con respecto a que si este evento electoral le dio a la oposición un porcentaje de poder suficiente para que tenga, digamos, en una balanza ese peso específico para que el gobierno sí entienda que tiene que sentarse a ver cómo resolvemos el problema de este país, el problema económico y para usted contar. Sí, el problema es que el asunto es el poder de la oposición es de naturaleza multifactorial. No depende exclusivamente del resultado victorioso que se obtuvo el domingo. Es necesario que esa demostración se imbrique de alguna manera con el resto de acciones protestatarias. Es decir, por ejemplo... O sea, no es que ese resultado No. Ese resultado de verdad generó una victoria política y una derrota política para el gobierno, pero hay asuntos que es necesario mantener firmes para que la presión igualmente se mantenga y se genere la posibilidad de negociar. La calle es innegociable, es decir, la calle en todas sus expresiones o con todas sus expresiones y la protesta con todas sus expresiones. La del jueves, por ejemplo, es una manifestación protestataria que habrá que evaluar y de resultar victoriosa, por supuesto, colocará al gobierno en una posición mucho más difícil que va a generar de alguna manera la posibilidad de negociar. Eddie, te digo que digamos que tratar de parar a un país por 24 horas no es cosa fácil. Eso es sumamente complicado, pero yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo, porque la oposición tiene que medir su propia fuerza, tiene que buscar la manera
por esa vía, digamos que experimental de momento, de tratar de establecer nexos con sectores con los que no los ha establecido. Eso es importantísimo para garantizar en futuras acciones la posibilidad clara de que sean exitosas. Tiene que la oposición determinar el alcance territorial que va a tener una acción de esa naturaleza. Y la única manera de determinarlo, ejecutándola. Fíjate que el gobierno, dentro de sus factores, ellos tienen un solo discurso. Yo creo que esa es una de sus grandes ventajas. Todos los actores del gobierno declaran exactamente igual. No sé si es que ellos se mandan fax o se pasan, tienen un grupo de WhatsApp, pero todos Sí. hablan exactamente igual. No así obstante en la oposición, que hay factores inclusive fuera de la MUD que tienen posiciones encontradas. En este caso y estos próximos días y horas, creo que ese discurso que pueda generar la oposición es fundamental para obtener la credibilidad de la gente. ¿Cómo observas tú, ahora te hago la pregunta diferente, cómo observas tú que se está bandeando la MUD con todas esas ansias de poder que se saben que están en una agrupación multipolítica? Las ejecutorias del liderazgo opositor tienen que ser consensuadas y tienen que ser unívocas, porque el liderazgo opositor, o mejor dicho, el derrotado en este periodo, en este proceso, se juega prácticamente su libertad. Si el gobierno es derrotado, y eso lo sabe el gobierno, por supuesto, eso va a generar el encarcelamiento de unos cuantos líderes vinculados a hechos deleznables, etcétera, etcétera. Pero si la oposición es derrotada y no logra de alguna manera preservar su unidad y facilitar esa derrota por parte del gobierno, los líderes de la oposición se juegan su pellejo y muchos de ellos van a ser encarcelados. La oposición no tiene alternativa, el liderazgo opositor no tiene alternativa. Con todas sus fallas y con todos sus errores, la única alternativa que tiene es la de marchar unidos frente a los objetivos y la estrategia trazada. ¿Y qué alternativa tiene el gobierno? Porque también es fuerte, ¿no? Plantearle a un gobierno que ostenta el poder, que tiene aún blindada la Fuerza Armada, hasta hoy por lo menos, decirle, bueno, mira, entréganos el poder que vas a ir preso. La oposición tiene que propiciarle al adversario, en este caso al gobierno, una salida. Lo contrario genera algunas cosas o genera algunos efectos como aquel al que se refiere Sun Tzu. Si tú no le ofreces una salida a tu adversario, luchará hasta morir. Y precisamente, y eso es lógico y natural. Entonces, ¿Y no crees que con ciertos discursos de la oposición eso es lo que se vislumbraría? con algunos, evidentemente, pero yo creo en los sectores que están dispuestos a tender puentes. Yo no creo verdaderamente en las salidas cruentas. Eso nos pondría en una situación... Las salidas cruentas terminan en una negociación, en un diálogo para salir del tema bélico. Por supuesto, pero después de que haya corrido mucha sangre. La idea es que la salida sea negociada, racionalmente negociada, seriamente negociada, para evitar una salida cruenta. De la salida cruenta todos nos vamos a arrepentir. Y eso pesará como una espada de Damocles sobre nosotros hasta la eternidad, porque asumiremos el ejercicio del poder habiendo derramado más sangre que la que derramaron aquellos a los que vamos a sustituir. Ahora, fíjate, de la perspectiva internacional, a mí me llama mucho la atención observar, por ejemplo, los discursos de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, que se sienten con mucha certeza, inclusive hasta en el tema de llegar hasta el 30 y que se haga efectivamente la constituyente. Hay personas que dicen que no, que quizás antes el presidente pudiese anunciar la suspensión en virtud de no solamente lo que pasó con respecto a la cantidad de personas que fueron a decir que no a la constituyente el 16 de julio, sino a la gran cantidad de países que han fijado ya posición, países muy importantes como por ejemplo Brasil, Estados Unidos, pues la Unión Europea, Estados Unidos con una posición directa desde la presidencia de ese país, que por cierto también el presidente Nicolás Maduro crítico. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tan fuerte puede ser, por ejemplo, una sanción que llama el presidente de Estados Unidos inmediata y rápida y contundente, económica, en contra del gobierno de Venezuela,
¿Qué tan contundente puede ser eso para que pueda hacer que el gobierno tome una decisión diferente a la realización de la constituyente? Eso es difícil, sobre todo porque la constituyente o la elección de los constituyentistas está a la vuelta del camino, inmediato. Las sanciones pudieran tener, incluso en lo que respecta a su operatividad, pudieran tener efectos a mediano y largo plazo. O sea, yo no cuento con que la posibilidad de que la constituyente no se celebre derive de la imposición de algunas sanciones de algunos países, o sea, que devengan de algunos países. Tiene que ser una decisión claro, de la patria. Es una decisión que tiene que ver con nosotros y que está fundamentada en la posibilidad de que el éxito se obtenga como producto de la presión. Ahora, en la próxima parte, Eddie, me gustaría que nos comentes acerca de lo que está en proceso hoy, precisamente, que es la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional y bueno, toda esta agenda que ha planteado la Mesa de la Unidad para esta semana, pero de manera muy puntual esa, ¿no? La selección, ¿quiénes podrían ser los nombres o qué tipo de personas, ciudadanos deberían ser electos en este sentido y desde la perspectiva legal hasta dónde puede llegar esto? En la próxima parte de la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, continuamos con la entrevista, hoy conversando con el doctor Eddie Rosales, fiscal emérito del Ministerio Público, acerca pues de la situación política, económica que está viviendo nuestro país. Y quedamos para conversar con él acerca de lo que está pasando precisamente el día de hoy, cuando la Asamblea Nacional está en el proceso de la selección de los que serían, desde su perspectiva, los posibles magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y le preguntamos al doctor Eddie qué pasaría desde una perspectiva legal con estas personas, dado pues, por ejemplo, todo lo que hemos visto con respecto a otra institución como es el Ministerio Público, la doctora que se quería meter en la maleta, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Se tendrían estos magistrados que meter también una maleta en el Tribunal Supremo, o sea, ¿cómo sería la cuestión desde la perspectiva institucional? Sí, bueno, se requiere que ese nombramiento recaiga sobre personas honorables, de alguna manera que crean en el ejercicio decente de la administración de justicia, de la juridicidad, dotada de credenciales académicas considerables, relevantes, significativas, sin militancia partidista y sin el sesgo que esa militancia se presume que genera en los seres humanos. Yo creo que esas son las exigencias naturales que deben recaer sobre un individuo de estos, pero esa designación no tiene efectos jurídicos de ninguna naturaleza mientras la institucionalidad esté dominada por quienes la dominan hasta este momento. Ningún cambio brusco va a generar, más sí se constituye una fuente de presión política frente a lo que son las posturas actuales del gobierno. Eso es. También, desde un punto de vista, en la sociedad venezolana se está precisando la existencia de algunos signos de anarquía. Tenemos una vicefiscal, por ejemplo, que imparte instrucciones que son atendidas por algunos fiscales del Ministerio Público, ¿ok? Por un lado. Politizando las instituciones. Así de es. toda perspectiva. Y una fiscal general que imparte instrucciones que también son atendidas por algunos fiscales del Ministerio Público. Esos son signos de anarquía que se están produciendo en el seno de la sociedad venezolana, por lo demás, muy peligrosos. Vamos a contar con unos magistrados en ejercicio que imparten instrucciones y unos magistrados designados por la Asamblea Nacional que van a jugar un rol que hasta ahora nosotros desconocemos. Bueno, y los presos, los llamados presos políticos que tienen boleta de excarcelación y no son liberados Sí. por los organismos Así es. policiales. Sin lugar a dudas, los cuales arriban en número, son considerables en número. Pero bueno, esos son signos de anarquía que el gobierno tiene de alguna manera que apreciar, porque la ingobernabilidad crece, va en aumento, y eso genera un peligro inminente sobre la sociedad venezolana y sobre su desarrollo cotidiano y la vida ciudadana.
cómo reinstitucionalizar y desanarquizar a la sociedad. ¿Será que esto pasa por el reconocimiento, por el que la oposición entienda que hay un sector todavía chavista y los chavistas entiendan que hay un sector opositor que no está de acuerdo con ciertas cosas? O sea, ¿cómo hacer para engranar todo eso que es una realidad en el país? Sin lugar a dudas, los cerebros más preclaros de uno y otro lado tendrán la responsabilidad de tender puentes en favor de esa salida. Yo repito, salidas cruentas, jamás. La salida tiene que ser negociada en términos racionales para tratar de rescatar el desenvolvimiento normal de la vida ciudadana, la institucionalidad. ¿Estos llamados de la MUD te parece que son racionales? ¿Estos llamados en la agenda que está planteada para esta semana? Creo que en este momento hay que ejercer presión para tratar de motivar la posibilidad de que el gobierno se siente a dialogar, para tratar de que eso deje ser un enunciado y se convierta en una verdadera realidad. El gobierno no tiene actitudes dadivosas ni expresa de alguna manera actitudes dadivosas, ni creo que se disponga a dialogar efectivamente de manera espontánea si no se ejerce presión sobre él. A fin de cuentas, esto en líneas generales es un asunto de poder. Es un asunto de poder, sin lugar a dudas. Es un asunto de poder e impondrá la posibilidad de negociar, o se impondrá la posibilidad de negociar cuando los poderes se equiparen y entiendan que el uno no puede sobreponerse al otro. Y equipararse significa que la MUD, por ejemplo, en este caso, que es digamos que el polo más visible, ¿no?, de la oposición, llegue a un nivel donde pueda sopesarse. Sin lugar a dudas. Definitivamente. Sin lugar a dudas. Esto justifica en todo caso las acciones cívicas donde el ciudadano tendrá un protagonismo. Sí. De ambas partes, no solamente el ciudadano opositor, sino el ciudadano chavista. Así es, el ciudadano chavista a quien hay que convocar, ¿ok? Y a quien hay que tenderle puentes. Ahora, fíjate que yo tengo una inquietud, y quizás es una inquietud que he compartido con muchísimas personas con las que he hablado, más cuando se escuchan ciertas piezas publicitarias que tiene el gobierno en los diferentes medios, ¿verdad? Es que una Asamblea Nacional Constituyente requiere una sapiencia específica, un conocimiento de causa, cómo redactar una constitución, que es un estamento legal que requiere inclusive tener conocimiento de la historia del país, de los requerimientos, de las constituciones pasadas, de ver de dónde viene inclusive la constitución, esta actual constitución que nosotros tenemos, que fue basada de alguna manera en el Congreso de Angostura, material histórico, cuya autoría le corresponde de acuerdo a lo que dice la historia de nuestro país, a Simón Bolívar, que mucha gente no ha leído. Sí. Entonces, ¿cómo esos candidatos, los candidatos que se presentan, que se percibe, pues sin discriminación de ningún tipo, pero por lógica razonable, se percibe que no tienen quizás la preparación? Entonces eso, para hacer eso, la preparación académica, doxa, para poder ejecutar y para poder redactar un documento de tanta trascendencia. Esos candidatos de llegar a ser electos porque son agradables a la colectividad, porque son dirigentes sociales, porque han sido buenos con sus vecinos, no importa. Son personas buenas y honorables, yo no digo que no, pero la preparación de esas personas, que se ve en sus discursos y en su manera de hablar, para redactar una constitución. Claro. Entonces ellos les tienen que pagar unos asesores. ¿Cómo va a ser eso? Ya la constitución está hecha y lo que van es a votar. Totalmente de acuerdo con lo que expresa. Es una concesión al populismo y al clientelismo típica de estos gobiernos. No ha habido gobierno más clientelar que este. Esas decisiones se van a tomar en una troika por un pequeño grupo. Las decisiones relacionadas con la modificación estructural de la Constitución, con la redacción de una nueva Constitución, la van a tomar. Quizás ya está redactada. Es posible, es más, hay algunos tips que nosotros hemos percibido a través de los medios de comunicación. El presidente en estos días habló de la posibilidad de incrementar el máximo de la pena, el quantum de la pena a 40 años. ¿Okay? Que está en 30, ¿no? Sí, está en 30. Ya hay algunas líneas maestras que se están diseñando por ahí. ¿Y quién va a imponer su criterio y quién va a dirigir esas ejecuciones? Bueno, los ideólogos del Partido Socialista Unido. Tomando en consideración eso que tú estás diciendo, y ya para finalizar, me gustaría que tú des tu mensaje en relación al poder que va a tener
esas personas que sean electas, esas personas que están precisamente dando sus mensajes a través de esas cuñas, esas piezas publicitarias que emite el gobierno. Esa es una ¿Qué van a pregunta, poder hacer? Inclusive hasta Maduro lo pueden raspar. Licenciado, es una pregunta de verdad en la que la respuesta genera terror, es aterradora. La Asamblea Nacional Constituyente lo puede todo, es un poder omnímodo, absoluto, terrible, de verdad, plenipotenciario, pleno, por encima de cualquiera otra de las ramas del poder público. La Asamblea Nacional Constituyente puede extender el periodo presidencial del presidente, puede, atendiendo a los intereses, porque eso no es una Asamblea Nacional Constituyente en términos políticos, eso es un Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cualquiera que haya visto los micros televisivos se percata de que esa asamblea va a estar constituida única y exclusivamente por militantes y dirigentes de ese partido. Es una asamblea excluyente, no hay nada incluyente, ahí no hay ciudadanos venezolanos, sino militantes de ese partido. Esa asamblea puede extender el periodo presidencial, esa asamblea puede prorrogar la posibilidad de que se celebren elecciones. Esa asamblea puede en interés o con intereses electorales futuros modificar los límites territoriales de un estado o de un municipio, anexándole un municipio a otro con la finalidad que se garantice en un momento determinado un triunfo electoral. Esa asamblea puede disolver el parlamento, puede disolver los consejos legislativos, puede disolver las gobernaciones. Por Dios. Okay, lo que se avisora es verdaderamente aterrador y terrible porque ellos lo han dicho. Es decir, no es caprichoso que uno se pregunte y que uno responda en esos términos. Es que cualquiera que oiga los discursos oficialistas y las intervenciones de los oficialistas se percatará que hacia allá se dirigen. Eddie, espero que sigamos conversando en el transcurso de estos días, pues este tema de gran interés. Muchísimas gracias como siempre. Por nada. Muy complacida de tu conversación. Gracias, igualmente. Era el doctor Eddie Rosales, fiscal emérito del Ministerio Público, quien estuvo conversando con nosotros. Muy interesante el tema definitivamente el día de hoy. Les agradecemos muchísimo permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, a nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Nava, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Por cierto, que no quiero terminar este programa sin felicitar a nuestro colega Ramón Castellanos, quien hoy comenzó un programa de radio en 107.3 Antena, una emisora que se las trae. El programa se llama Vamos con Todo, así que les invito a sintonizarlo de 7 a 9 de la mañana, todos los días. Así que nos despedimos, felicidades. Informativo Mira TV está en ti.